No se ve, se ha quedado parado en la presentación esta de blanco. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, en principio sí. Compartir. ¿Has compartido pantalla completa o...? Claro, hay que compartir pantalla completa. Deja de compartir y vuelve a compartir y selecciona pantalla completa. Porque si compartes solamente PowerPoint, la liamos. Esa. La primera. O sea... Ventana. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Es. Marcar y compartir. Ahora sí. Ya. ¿Cuánto arcano tiene esto? Mi imagen va a seguir viendo. Había 3 o 4 personas por ahí, ¿no? Sí, está Rosa, Marta Hernández y Jairo. Buenas tardes. Hola, Marta. Hola. Hola, Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Empezamos en un par de minutos. Son 3 ahora mismo. Por eso. Esperamos el tiempo. Sí, esto es importante que sepa a qué corresponde lo que vamos a decir, porque si no... Bueno, son 5. Estoy en 4. 4. No se conecta nadie más. Sí, 5, ya tengo. Paula.
4 y los de aquí, 4 externos. Sí, me parece, bueno, yo he hablado con Javier hace un momento por el tema este del marañón y se iba también a tratar de enchufar cuanto antes. Y si está liado a veces se conecta un poco tarde. Bueno, pues si queréis vamos empezando. ¿Se oye bien desde fuera? Sí. Vale. Sí. Vamos a ver, la presentación de hoy tiene que ver con estudiar los efectos de la estimulación con TMS, es decir, la estimulación magnética transcraneal sobre la actividad eléctrica, es decir, estudiar el efecto directo de esta estimulación. Lo estudiaremos tanto como una medida global como por bandas. El estudio por bandas tiene sentido porque, aunque bueno, pues hay una división arbitraria, no cabe duda de que en particular las bandas más rápidas tienen un correlato neural diferente y además un correlato que nos interesa especialmente, porque la actividad gamma parece claramente relacionada con la actividad de las células inhibitorias. Yo creo que ya hemos dicho otras veces, las células inhibitorias marcan el ritmo de la actividad neural cortical porque tienen una tasa de despolarización muy rápida, es decir, si se despolarizan 40 veces por segundo, que es el ritmo gamma, significa que las neuronas piramidales se repolarizan también 40 veces por segundo, es decir, que se activan y desactivan 40 veces por segundo y entonces tenemos las correspondientes oscilaciones, que en este caso serían las del ritmo gamma. Entonces lo que vamos a hacer es ver, uno, las características de la red cortical antes de recibir la estimulación con TMS. Compararemos cómo es esta red en pacientes y en controles y después veremos cómo se modula esta red, es decir, los parámetros de la red, quiero decir, tanto en pacientes como en controles y a su vez compararemos la modulación en pacientes y controles. Entonces, bueno, pues los parámetros que vamos a emplear son el grado de nodo, que es lo que otras veces hemos llamado densidad a grandes rasgos, tiene que ver con la cantidad de conexiones, que a su vez es la cantidad de sincronía que hay entre diferentes sensores de los que utilizamos en el electroencefalograma. Mayor grado de nodo significa que en promedio la señal de diferentes sensores es parecida. Menor grado de nodo es que la señal en diferentes sensores es menos parecida. Es decir, una mayor sincronía de la actividad global se refleja en un mayor grado de nodo. Lo que observamos en el segmento previo a estimular es que en los controles el grado de nodo, como veis, es más azul globalmente. Es decir, aquí lo que tenemos es en cada sensor su grado de nodo, que es la sincronía global que tiene con el resto de los electrodos. Mientras que en los pacientes el grado de nodo es más alto, tiende a más al amarillo. Y de hecho, bueno, pues en las comparaciones vemos que en todas las bandas prácticamente, excepto en la gamma también, pero un poco menos, el grado de nodo es significativamente mayor en los controles. Estamos hablando de las condiciones basales. Aquí en los topoplots, en estos mapas, tenemos los colores determinados por los valores individuales. Si calculamos un solo valor, que es el promedio del grado de nodo entre todos los electrodos, observamos que en todas las bandas
zeta alfa, beta 1, beta 2, gamma y la banda global, que es la suma de todas, pues el grado de nodo es, en condiciones basales, es mayor, significativamente mayor en los pacientes que en los controles. Por ejemplo, este rojo, que es la banda global, pues tiene una cierta superposición, pero es mayor en los pacientes que en los controles. Mayor grado de nodo. ¿Qué pasa con la modulación? En los controles vemos que desde las condiciones, de la condición basal a la condición de respuesta hay un aumento significativo en todas las bandas y muy especial en la gamma, ¿eh? Esto es importante por lo que os voy a decir después. Es decir, aumenta con la estimulación eléctrica la actividad global en todas las bandas y en particular en la banda gamma. Más en las bandas rápidas, beta 1 y beta 2, y en la gamma es mucho más. Es decir, hay una hiperactivación, una activación, mejor dicho, porque hiper significaría patológico, una activación de la señal en todas las bandas. Si vamos a los controles, que acordaros tenían un mayor grado de nodo en condiciones basales, vemos que su estimulación, su aumento de actividad en las diferentes bandas durante la respuesta es bastante menor. Si lo comparáis con los controles, la diferencia es obvia en los mapas de significación. Entonces, si comparamos la modulación, es decir, la diferencia entre la actividad en la banda de respuesta y la actividad, en este caso el grado de nodo, quiero decir, en el segmento de respuesta respecto al segmento basal. Pues fijaros, aunque tiende a ser mayor en los controles en todas las bandas, por ejemplo aquí la azul, que es la banda Z, si lo comparamos con esta, hay una superposición muy grande. Pasa igual con las bandas un poco más lentas, la alfa, la beta 1 y la beta 2, pues tenéis, esta se compararía con esta, pero en cambio en la banda gamma, que es esta que he señalado aquí, hay una diferencia muy significativa. En los pacientes no hay tanta activación de la banda gamma como hay en los controles. Acordaos que es la banda que más se activaba en los controles. Es decir, parece haber una diferencia en la modulación gamma muy importante entre los pacientes y controles. Claro, si tenemos en cuenta que la actividad gamma está muy relacionada con las neuronas inhibitorias, esa hiperactivación global basal podría tener bastante sentido como un déficit de actividad inhibitoria, que condicionaría una hiperactivación basal. Y la hipoactivación de la banda gamma con la TMS, que en los controles se activa muy especialmente, podría estar reflejando que efectivamente esas oscilaciones que dependen de las neuronas inhibitorias son más difíciles de evocar. Es decir, todo esto es coherente con una hipofunción de las células inhibitorias. Hay otros parámetros que nos dicen algo parecido. El coeficiente de agrupamiento, el clustering coefficient, significa, para los que no lo recordáis o estáis un poco menos familiarizados con esto, la similitud de las señales que hay entre sensores o electrodos vecinos de uno determinado. Es decir, si tenemos un sensor y los de alrededor son muy similares entre sí, tenemos un clúster, un agrupamiento. El grado de agrupamiento en los pacientes con esquizofrenia en condiciones basales es también bastante superior al de los pacientes, al de los sujetos control. Si recordáis, esto lo publicamos ya con una muestra completamente diferente en el año 17, pero ahora volveremos sobre ello. De nuevo, las diferencias, bueno, pues son significativas en el promedio en todas las bandas y en condiciones, en los sujetos sanos, el coeficiente de agrupamiento aumenta muy significativamente, de nuevo especialmente en gamma.
En los pacientes con esquizofrenia no se produce esta modulación. De nuevo tenemos hiperactivación y valores altos basales y falta de modulación. Y si nos vamos a la modulación, encontramos de nuevo exactamente lo mismo. Los intervalos de confianza, no pongo los números para no ser demasiado reiterativo, pero los valores significativos, donde está la diferencia de modulación significativa es precisamente la banda gamma de nuevo. Las otras son diferentes, pero no alcanzan una significación estadística ni suficiente ni insuficiente ninguna, vamos. Y si nos vamos a otro valor que es de red, que es la longitud de camino, el path length, pues aquí lo que encontramos en condiciones basales es que los sujetos sanos tienen una longitud de camino superior a la de los pacientes con esquizofrenia. Aquí valores azules significan menores valores, probablemente porque al estar estos sujetos, los pacientes con esquizofrenia, hipersincronizados, una señal tarda menos en llegar de un sitio a otro. Aquí todo esto está basado en la similitud de las señales, llamamos phase locking value, entre distintos sensores. Entonces, si queremos pasar de este electrodo a este electrodo y nos vamos basando en la similitud de las señales, cuanto más hiperactivo, hipersincrónico esté el cerebro, más corto será el camino desde un electrodo a otro más lejano, porque serán más similares las señales, ¿no? Entonces tenemos que la longitud de camino es bastante inferior en los pacientes con esquizofrenia. De nuevo, esto es muy significativo en todas las bandas. Claro, es la banda global, que es la roja, la banda gamma, la banda beta, todas son muy diferentes entre sí, la banda Z. ¿Y qué ocurre con la modulación? Pues encontramos que en los sujetos sanos hay una disminución de la longitud de camino cuando se activa la red cortical global con la estimulación magnética transcraneal, de nuevo muy especialmente la banda gamma. Y en los pacientes con esquizofrenia, pues no pasa prácticamente nada. Un camino ya muy corto no disminuye más, probablemente porque ya es difícil encontrar algo más corto todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué encontramos más o menos resumiendo lo que os he dicho? La modulación del grado, la modulación del path length y la modulación, que esto es lo que no os había mostrado hasta ahora, y la modulación del clustering coefficient son significativamente diferentes entre pacientes y controles en los tres casos en la banda gamma. Son redes hiperactivas cuya modulación en gamma es significativamente menor en los pacientes. Claro, aquí la primera pregunta que nos viene a la cabeza es menor en los pacientes, están hiperactivos y modulan menos. Lo mismo es por el tratamiento que reciben, claro. Pues fijaros, el efecto del tratamiento. Bueno, no he pintado las rayas, pero creo que la dirección de los puntos es bastante evidente, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Que la modulación en gamma, en grado y en clustering, acordaros que los pacientes modulaban menos en grado, en grado y en clustering. Esta modulación es tanto mayor, no menor, mayor, cuanto más tratamiento reciben. Es decir, el tratamiento cuanto más reciben, está produciendo valores más positivos de modulación. Los pacientes tienen valores inferiores de modulación. Y en el path length, exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, los pacientes tenían valores menos negativos de modulación. Cuanto más tratamiento reciben, más negativos son los valores. Es decir,
El tratamiento hace lo contrario de lo que encontramos en los pacientes. Por tanto, no parece muy probable que el tratamiento sea un efecto determinante, una causa determinante de los valores de hipomodulación en los pacientes. Lo que sí es verdad es que tampoco encontramos una relación evidente, es decir, numéricamente significativa, entre valores basales y tratamiento. Quiero decir que, bueno, pues hasta que, bueno, vamos a ver, perdón, me estaba liando un poco. Tampoco entre valores basales y tratamiento, es decir, los valores basales y el tratamiento no son explicados tampoco por una mayor cantidad de tratamiento. Es decir, la hipomodulación tampoco estaría explicada por un efecto de hiperactivación basal mediado por el tratamiento, porque el tratamiento tampoco produce hiperactivación basal. Vamos un poco a repasar qué hay en la literatura en términos de, uno, qué parámetros similares se han descrito en pacientes. Dos, qué efectos produce la TMS sobre la actividad de las diferentes bandas. Bueno, pues lo primero, nos autocitamos y en el año 17 publicamos este trabajo en el que encontramos precisamente que los pacientes tenían una unos valores significativamente más altos de clustering coefficient y que se modulaban menos, que es precisamente lo que vemos aquí. Si os fijáis en condiciones basales, los controles tenían valores más bajos que los pacientes con esquizofrenia, que es lo que pone aquí SP. Y la modulación de los controles era bastante superior a la modulación de los pacientes. Hay muy pocos estudios, yo no he encontrado más que un par de ellos, en los que se estudie la influencia de la TMS en la actividad de las diferentes bandas bioeléctricas, ¿no? En este trabajo del grupo de donde estuvo Inés, pues algo así se hace, pero con toda la banda global. Entonces lo que se ve es que tanto en sujetos sanos como en sujetos con esquizofrenia se produce una hiperactivación global, que es un poco después de la señal. Puede que sea lo que estemos recogiendo nosotros, precisamente. En los pacientes con esquizofrenia esto, pues ellos interpretan que dura un poco más, porque después de desaparecer vuelve a reaparecer una hiperactivación. No sé si es... Yo creo que esto apoya básicamente que hay una hiperactivación global en el EEG cuando se da el pulso de TMS. Este otro trabajo, que va un poco más detallado por bandas, es el único que he encontrado por bandas. Ya casi queda un poquito ahí. En lo que vemos es que cuando se da TMS en la corteza dorsolateral prefrontal, sería repetitiva, hay durante diferentes condiciones cognitivas de test, la banda que más se activa cuando hay una demanda cognitiva un poco más alta es la banda gamma. Claro, es que alfa, delta, bueno, las más lentas, bueno, pues hay una mayor activación con una mayor demanda cognitiva, eso es cierto, pero esto es muy destacado en la banda gamma. Pero bueno, es algo parecido a lo que encontramos nosotros en controles en los que hay una mayor activación de la red con la actividad gamma. Pues el cambio en la media de la potencia gamma pues es bastante superior en las condiciones más activas que las otras bandas. Y luego este otro trabajo es un poco más indirecto en
y lo que utiliza una técnica un poco diferente, que es la estimulación eléctrica directa, la transcranial direct current stimulation, que es conocida por disminuir la actividad GABA, perdón. Entonces, lo que se encuentra con esta técnica y con una espectroscopia por resonancia magnética que se hace también, es que primero en condiciones basales, cuanto mayor es la actividad GABAérgica, menor es la hiperactivación global de la red estudiada con resonancia magnética funcional. Cuando se les produce la estimulación y se disminuyen los niveles GABA, esto se hace más evidente. Es decir, tanto en condiciones basales como con estimulación, cuanto menor actividad GABAérgica hay, mayor actividad de la red global cerebral. Y es un poco también en lo que podemos basar nuestra discusión. Entonces, yo creo que estos pocos datos que hay en la literatura pues apoyan lo que vemos. En cuanto a correlaciones clínicas, pues por ahora son pobres, bastante pobres. Porque bueno, con la IPASE pues tenemos pocos sujetos que tengan TMS más IPASE. Y tenemos también pues no demasiados sujetos en los que haya, bueno, aquí son relativamente pocos. Aquí lo que vemos es que cuanto mayor es la modulación, más síntomas positivos hay. Es decir, cuanto más se comportan como sujetos sanos, hay más síntomas positivos. No negativos, sino positivos. Y cuanto mayor es el grado basal, si bien es verdad que es en una banda, no es en todas, y esto pues puede ser errores tipo 1, pero bueno, habrá que explorarlo, incluyendo a los controles aquí, cuanto mayor es el grado basal, peor es el rendimiento cognitivo. En este caso son los errores perseverativos en el test de Wisconsin. La hiperactivación basal, entonces, pues tendría una influencia negativa en el test de Wisconsin, el rendimiento cognitivo. Y bueno, y esto es similar también para otros valores en la red basal, no en la modulación, sino en la red basal. Esto es a lo que me refería antes, que lo que no encontramos es una relación entre hiperactivación basal y modulación. Todavía tenemos pocos sujetos, pero lo mismo son dos cosas diferentes. En principio, esperaríamos que estuvieran relacionadas si la idea fuera correcta, es decir, si hubiera una relación entre hipofunción GABAérgica, hiperactivación basal, hipomodulación, deberían estar relacionadas, pero por ahora eso no lo encontramos. Entonces, resumiendo, los pacientes tienen una red en condiciones basales con valores de red significativamente diferentes, que apuntan a una hiperactivación, con una hipersincronía entre sensores, más agrupados, más conectados en promedio, que es lo que mide el grado, y con una mayor similitud de actividad entre las diferentes regiones que nos resulta en una menor longitud de camino. También vemos que la estimulación magnética transcraneal en condiciones sujetos sanos, estimula todas las bandas. Es decir, disminuye lo que llamamos modulación. Disminuye el path length y aumenta el grado y el clustering en los sujetos sanos. Esta modulación es significativamente menor en pacientes. Sabemos que la banda gamma tiene que ver sobre todo se genera sobre todo dirigida por la actividad de las neuronas GABAérgicas parvalbúmina positivas. Y parece coherente pensar que si hay menos activación gamma, menos modulación, sobre todo en la banda gamma, que es donde la modulación es menor en pacientes,
pueda estar indicándonos que las neuronas GABAérgicas funcionan peor en los pacientes. Y esa hipofunción GABAérgica podría explicar tanto la hipomodulación en gamma como la hiperactivación basal. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues comprobarlo, desde luego. Entonces, yo creo que tenemos que incluir más casos, de eso yo creo que es una evidencia. Y un hecho que podemos comprobar y que forma parte de la esencia del proyecto es saber si en los pacientes del clúster cognitivo A, que hemos llamado, es decir, de los que tienen un déficit cognitivo más grande, encontramos precisamente esta hipomodulación gamma y esa hiperactivación basal. Para ello tenemos que hacer un nuevo análisis factorial, que es lo que estamos haciendo con la nueva base de datos, porque la mayor parte de los que tienen TMS no lo tienen, no están incluidos en la base previa con la que hicimos las puntuaciones factoriales cognitivas. Compararlos, claro, fundamentalmente, es decir, comparar sus valores de TMS modulación y incluir más casos con TMS para completar en la medida posible la muestra. En esto es en lo que estamos trabajando ahora mismo y yo creo que, bueno, pues que en no demasiado tiempo deberíamos ser capaces de ver si efectivamente en los pacientes con el clúster cognitivo más grave encontramos hiperactivación basal e hipomodulación gamma, en la banda gamma. Y ya. ¿Comentarios? ¿El análisis de clúster se habría que volver a hacerlo al meternos los sujetos o ya es válido, digamos, para siempre con los sujetos que hemos metido? Claro, no. Claro, los nuevos sujetos no sabemos en qué clúster van a caer, porque los límites, o sea, si el análisis de clúster nos diera un límite clarísimo entre uno y otro, podemos decir, pues tú tienes este valor, pues vas a este. Sí, pero eso va a ir. Pero es que hay muchos sujetos. 10, 20, 40 casos nuevos, eso puede bailar los límites. Entonces yo creo que por ahora aquí pues podemos acercarnos a la correlación y tendríamos que repetir el análisis de clústeres, claro que sí. Y otra cosa, la TMS es con los pulsos simples, ¿no? Como se calcula de aquí ahora mismo es pulso simple todo, sí. Pero sabemos con certeza que está estimulando la actividad GABA, la actividad gamma. Bueno, la del GABA, que es... Porque el 6 y el 10 sí sabemos que son dos paradigmas que son para valorar la capacidad, ¿no? Aquí lo que sabemos es que en los sujetos sanos pues está estimulando el grado de nodo, el clúster y el bundle, y está estimulándose especialmente en la banda gamma. Sí. Y lo que sabe, y por eso me he ido a la literatura, porque no lo sabemos con claridad, pero sí que parece que hay algún dato en la literatura que apoya todo apunta que está ahí. a que se estimula especialmente la banda gamma. Sí. Y una tercera pata de esto es los muchos estudios preclínicos que hay que relacionan la actividad gamma con la de las neuronas GABAérgicas. Sí, toda la lógica es que también está la actividad GABAérgica, pero entonces los protocolos SIG que se proponen para evaluar concretamente el GABA serán más específicos aún. Claro, esos protocolos, si os acordáis... Lo digo por el avance, a lo mejor hacia futuro, y cuando analicemos... Tratan de discriminar entre la actividad de dos tipos de receptores, el GABA tipo A y el GABA tipo B. Sí. Que son además dianas diferentes para distintos fármacos. Entonces, bueno, pues aquí no estaríamos discriminando esto, estaríamos hablando de actividad relacionada con células inhibitorias en general. Sí. Pero vamos, evidentemente, pues hay poco público. Vamos a lo mejor todo tipo de neuronas, entre las que están las GABAérgicas y bueno, se ve... Claro, yo creo que parece claro que los sujetos sanos se activa mucho y se activa en especial las GABAérgicas. Sí.
los valores de modulación entre los pacientes y los sujetos sanos son similares, excepto en la actividad gamma. Es decir, en los pacientes parece que se activan también algunas cosas, pero la banda gamma no. La banda gamma se activa mucho menos. Sí, sí. Y además aparecen los tres valores de red. Vamos, desde luego esto apunta hacia algo en principio bastante sólido. Pero vamos, además que bueno, pues que es bastante coherente con la hiperactivación que hemos descrito, con otros parámetros de red y con la hipomodulación que hemos descrito durante la P300, etc. Sí, no, está bastante bien. Lo único que se puede afinar un poco más, incluso cuando lleguemos a ese nivel de analizar el SIC y el LICI, quizás se pueda afinar un poco más. Sí. Lo que pasa es que bueno, que hemos visto que el SIC y el LICI pues son difíciles de analizar y que se ha recorrido para el futuro. Claro. Acordaros de que no está claro el intervalo entre estímulos, que a unos les salen una cosa y a otros les salen otras. Bueno. La relación que se plantea de mayor, de cuanto más medicación, más modulación, ¿es tiempo tomando la medicación o es dosis? Es dosis, es lo que podemos tener ahora, es dosis actual. Porque el tiempo, claro, pues también podría tener su influencia, pero lo que puedes calcular objetivamente es el tiempo desde que te la prescribieron. Ahora, el tiempo que te las está tomando, eso es otra cosa bastante diferente. Y completamente diferente entre sujetos, desde luego. Y lo que indica que es curativo, entonces, ¿no? O sea, para mayor tratamiento, más se parecen a los controles. Sí, indicaría desde luego que este problema, si es relevante en los pacientes, en el caso de que esté influido por la medicación, está influido en un buen sentido, en el sentido de que mejorarían su modulación. Aún curativa no, porque fíjate que aún con la medicación tienen valores inferiores. O sea, aliviaría en todo caso. Aliviaría, sí. Y que tampoco sabríamos si es duradero o eso, en el momento puntual en el que están tomando, ¿no? Digo, el término curativo, ¿no? Sí, hombre, curativo desde luego parece que no, porque vamos, tiene estos sujetos, pues ya sabéis que tienen, pues en particular en el plano cognitivo, tienen unos déficits muy estables y unos rendimientos pues están alrededor de una desviación y media estándar por debajo de la población sana, eso es mucho, una media. Pero en teoría, a mayor dosis, o sea, si da mayor dosis a los que están peor, pues eso tiene otra. Pues hombre, o sea, en general podría existir una relación, sí, sobre todo con los síntomas positivos. Pero con los síntomas negativos es otra historia y con los cognitivos es otra más, en el sentido de que muchos de los tratamientos que damos más bien empeoran los síntomas negativos. Claro. Y si mejoran algo es los positivos. Y por no hablar de que no todas las medicinas son iguales, claro. Ya, claro. Sí, es complicado ahí. Complicado. A ver, parece que Jairo tiene una pregunta. Pues que la haga. Sí, que levanta la mano. Adelante, Profe, Jairo. gracias, no, pero es más que todo un comentario, porque es que en Sudamérica yo he visto el cambio de tratamiento entre los antipsicóticos atípicos y los de nueva generación. Y obviamente los resultados que se tienen, más allá de las reacciones adversas, pues los resultados que se obtienen clínicos son mucho más, o sea, mucho mejores con estos nuevos medicamentos que también tienen una función GABAérgica como la olanzapina, como la quetiapina, como la misma clozapina. Entonces, pues yo, no solamente eso, sino he revisado pues lo que ustedes ya en los antiguos clubes de revista y definitivamente es claro pues como esa modulación GABAérgica que es como la que está mediando en gran peso pues como el uso de los medicamentos. Definitivamente este cambio a estos medicamentos más GABAérgicos son
unos resultados mucho mejores que los que se obtenían antes con medicamentos. No sé si en España se hayan utilizado o usted los hayáis utilizado, pero por ejemplo el Mayeptil, el Largactil y todos esos medicamentos viejos no tenían estos resultados que se obtienen hoy con olanzapina, quetiapina y la misma clozapina. O sea, estos resultados parecen dirigirse hacia allá, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Sí, desde luego la clozapina es francamente diferente en este sentido y uno de los objetivos del proyecto es saber si podemos predecir quién va a mejorar con clozapina y quién no va a mejorar. Porque claro, aparte de tener oportunidades de mejorar, pues tiene efectos secundarios graves, ¿no? Los fármacos típicos más antiguos, pues sí, la difluoperacina o la clorpromacina o la haloperidol, pues bueno, pues son eficaces para los síntomas positivos en muchos casos y a veces los seguimos utilizando. Pero en cambio hay otros, has mencionado la quetiapina, por ejemplo, bueno, que probablemente pues no tiene efectos similares a la clozapina, sobre todo en pacientes más graves. Yo creo que el efecto GABAérgico inhibitorio está francamente demostrado para clozapina, pero para los demás fármacos no está tan demostrado, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh? Ya, profe, vale. ¿Hay algún comentario más? La transcranial direct current stimulation, ¿es una TMS antigua o algo así? Es superficial. Parece que es a nivel como más superficial, craneal. Pero es eléctrica, no es magnética. Entonces, claro, al ser eléctrica no penetra tanto los pulso también. sentidos. Sí, son como unos electrodos que ponen por aquí y te hacen una corriente. Electrodo de una corriente a otra, sí. Y eso ya no sé. Sí, yo creo que Brain lo trabaja también. Si tú le preguntas a Jordi, rápido te da información de sistemas actuales. Sigue haciendo. Más barata que la TMS. Sí, es. La misma idea, pero más o menos. Sí, hay grupos de investigación que trabajan con ella. De forma reciente. Vale, pues yo creo que entonces eso, nos ponemos, bueno, estamos en marcha ya para poder identificar en qué área caen estos pacientes que tienen TMS y para incluirlos en un nuevo análisis de clústeres que nos pueda decir si en qué grupo, entre qué grupos podemos comparar la actividad inhibitoria con TMS. O bien hacer un estudio de regresión o correlaciones que nos aproximen al mismo resultado. ¿Vale? Vale. Pues nada, seguiremos informando. Venga, adiós a todos. Adiós. Hasta luego, gracias. Nada, adiós.